Y vamos a comenzar con uno que, más allá de la jocosidad con la que suele comenzar este programa, nos remite a alguna que otra cuestión un poco más seria y que viene de la mano de la señorita Micaela de Rosa, que tiene un poco que ver con... tiene bastante que ver con la violencia que hemos visto y que la vamos a relacionar con lo que ha pasado en esta última semana de nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Pero ella le ha dado un tinte, ¿cómo puedo decir? Un poco más académico. Quizás, sí, un poco más desde la ciencia, la investigación. Queremos llevarlo por otro lado a todo lo que es la violencia y también para informar, hacer un poco quizás más formal y usar las palabras correctas cuando hablamos de violencia, ¿no? Por eso, hoy les traemos con Javi un paper de violencia en el deporte que justamente nos va a explicar cuál es la diferencia o a qué vamos cuando hablamos de violencia en el deporte. Porque lo que el autor nos dice es que no es lo mismo la violencia cotidiana que nosotros conocemos con lo que sería la violencia deportiva. Ahora, para arrancar con esto, les pregunto, ¿no? Los que estamos acá, ¿está bien la violencia en el deporte? Creería que todos estamos en consenso de que no. Pero ahora, si sabemos, y creo que es un consenso social en las canchas, los jugadores, los entrenadores, que no está bien la violencia y que no hay que fomentarla, bueno, ¿por qué sigue sucediendo? Con esto de por qué sigue sucediendo, nos tenemos que adentrar en un par de conceptos que hacen referencia a qué pasa en las canchas, qué pasa en los entrenamientos, qué pasa en las familias y qué pasa claramente en la sociedad para que esto siga sucediendo. Por eso, como vos bien decías, Javi, le vamos a dar un enfoque desde la psicología social. Yo voy a hacer ahí un alto para comentar una experiencia personal que tiene que ver con mi jefe de trabajo formal, digamos, que es una persona que ha compartido tribuna conmigo, tribuna del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, habló del fútbol. Y él me decía, me daba una teoría que tiene que ver con la violencia general, en la cual yo abogo bastante. Me dice, ¿vos sabés cuándo se disparó la violencia en la Argentina? Cuando la gente dejó de poder ir a la cancha como visitante y se agarraba a trompadas. Él me lo decía de una manera también jocosa y riéndose. Y para mí hay algo ahí en el fondo de razón, que es que muchas veces la gente, en definitiva, como local, como visitante, no importa, pero digamos, por suerte es una cantidad muy minoritaria de gente, pero hay casos, que elige esos ámbitos que son entre comillas neutrales, en donde su responsabilidad o su exposición es menor porque está rodeado de un montón de otra gente, para descargar un montón de frustraciones que tiene en su vida cotidiana. Sí, total. Él me lo explicaba de esa manera y yo abogo con esa teoría. Y que me parece que en el básquetbol también se da. Que hay un montón de frustraciones de la gente que no las puede o no las quiere poner de manifiesto en otros lugares y que espera un espectáculo deportivo para volcarlas, aprovechándose de, entre comillas, su anonimato. Totalmente. Es más, el autor, lo vamos a mencionar un poquito más adelante también, pero menciona que es una de las causas, los factores sociales y ambientales que nos suceden en el día a día a las personas, que después lo podemos volcar en la cancha. ¿Pero por qué? Porque hay una naturalización de esta violencia, ¿no? Porque es parte del folclore. A lo que se le llama, quizás en las canchas de fútbol sí es verdad que está aún más naturalizado, porque vemos muchos más hechos de violencia, pero en el básquet, lamentablemente, y nos alerta bastante, cada vez lo vemos más. Justamente con esta etapa de lo que sería, bueno, el que no lo vive así, no lo siente o no está bien, desde el lado del hincha, ¿no? Podemos también hacer un análisis desde el lado del jugador, desde el lado del entrenador, pero cuando decimos desde el lado del hincha, decimos, bueno, se vive así, es la euforia del momento y ya está. Y en realidad lo que se busca es desnaturalizar un poco esto, y es lo que propone el autor a la hora de hacer su investigación. Y lo que dice también es, cuando se naturalizan estos hechos de violencia, pasa algo que no va solo desde el profesionalismo, sino también desde cuando hablamos del básquet formativo, en lo que nos compete a nosotros, que es como que se degrada el sentido del deporte en sí mismo. ¿Por qué? Porque se naturaliza este folclore.
Entonces, lo que él nos va a decir es que primero tenemos que entender qué es la agresión en el deporte, ¿no? Y va a plantear dos hechos de agresión. No solo la convencional, que es como la que nosotros conocemos de agresión física, agresión verbal, sino también una agresión más bien simbólica, que es un poquito la previa a lo que sería una agresión física. O sea, vamos a tener causales, por así decir. Una causa la otra. Un tipo de agresión, que él la va a llamar la agresión hostil, justamente un hecho de violencia, un empujón, un grito, y un hecho, o una agresión, mejor dicho, instrumental, que es esto de la famosa picardía, que le decimos nosotros, el empujoncito de más, lo que no está prohibido está permitido. Él hace como toda esta alusión a diferentes hechos secuenciales, por lo general en una cancha de básquet, que luego llegan a un tipo de agresión hostil. Además de esto, el autor nos va a plantear diferentes culpas, por así decir, más allá de la persona puntual que hace el hecho de violencia. O sea, más allá de el hincha que grita o insulta a un árbitro, insulta a un jugador, el jugador que hace un empujón a otro fuera de contexto. Hay diferentes fuerzas más allá de este simple hecho. Y ahí es un poco lo que venías hablando vos del ejemplo que nos diste. Todo esto de que pueden descargar lo que les pasa en la vida diaria. Pero también a mí, por lo menos, me gusta llevarlo un poco, y coincido con lo que el autor plantea. Mencionemos de paso al autor. Bueno, sí, Ángel Gómez, el autor, es verdad, que él plantea el título del paper, para quien lo quiera buscar, es La violencia deportiva, una mirada desde la psicología social. Gracias, sí, se me había pasado. Bueno, y él habla que tenemos diferentes causas y diferentes culpables, por así decir, de estos diferentes hechos de violencia deportiva. Entre ellos, y el más conocido por todos, la teoría de la frustración, que justamente aboga un poco más a lo que serían los entrenadores y los jugadores, más que al hincha en sí, o mismo los árbitros, porque también está bueno, en el paper habla mucho del tema de los árbitros, y justamente lo que dice de la frustración es que se van haciendo un cúmulo de diferentes situaciones, desde que no te salga una jugada, desde que no estás de acuerdo con el fallo arbitral, o mismo que no estás de acuerdo con tu propio entrenador, no tiene que meramente ser algo del árbitro, que se van acumulando, y esto hace que surja lo que sería la agresión hostil que hablábamos previamente. Entre otras cosas, además de la frustración, que acá quiero hacer un paréntesis, lo podríamos hablar después con Gustavo, diferentes jugadores que nosotros podemos llegar a identificar en nuestra Liga Nacional, Liga Argentina, que quizás el manejo de la frustración no está del todo cerrado, estaría bueno charlarlo. Y bueno, ver cómo estas cosas, desde un manejo interdisciplinario que tiene el deporte, o que mejor dicho debería tener, se pueden prevenir para que no llegue este tipo de agresión hostil. Por otro lado, y para mí esta teoría está muy buena para que los que nos gusta el básquet por lo menos podamos reflexionar, y más aún la gente que está en lo que sería el básquet formativo, es la teoría del reforzamiento vicario. ¿Qué es el reforzamiento vicario? Es básicamente, Bandura hace muchísimos años habla en principio del aprendizaje vicario, que es nosotros aprendemos copiándole al otro, viendo lo que hace el otro, porque lo tomamos como que hay un superior que hace las cosas bien y por ende nosotros lo podemos hacer igualmente. ¿Qué habla en este caso cuando habla de violencia deportiva desde el reforzamiento vicario? Es que si hay alguien, por ejemplo, una situación de juego, hay unos empujones de más, unos golpes de más de parte del rival y no hay ningún fallo arbitral porque es un famoso siga y siga o que se permiten esos roces. Cuando pasa esto, el rival asume que también lo puede hacer, porque si el otro lo hace, ¿por qué yo no? Y como no hubo consecuencias al respecto, se deja, pero lo que plantea el autor es que va escalando en la agresividad. Primero es un empujoncito, después es un empujón más fuerte, después es algún insulto, y así se van construyendo diferentes espacios de violencia dentro de la cancha que asimismo incentivan al hincha. Porque el hincha, que justamente la vive desde una manera más pasional, esto que hablábamos hoy, lo va a
interpretar como que, bueno, si estas son las condiciones en las que se va a jugar, yo tengo cierta libertad, que no quiero aclarar, no decimos que esto está bien, sino que son situaciones que uno ve en la cotidiana de las canchas. Y bueno, nada, lo que pasa es esto de que se van sumando diferentes situaciones, hechos de violencia, que luego terminan en situaciones lamentables que no le suman a nadie. Sí, esa violencia que llevada a la sociedad la vemos mucho con... a ver, y uno no trata de no poner etiquetas, ¿no?, en estas cosas, porque es un tema lo suficientemente delicado como para hacerlo. Pero muchas veces uno se encuentra con criaturas que de repente están cometiendo un delito en la vía pública y cometen un delito porque siempre han visto que eso por parte de sus padres era lo único que les brindaba de repente un plato de comida, y entonces creen que está bien. Y esa violencia va escalando o va pasando de generación en generación sin que eso no implique justificarlo desde el punto de vista punitivista, si se quiere, sino entendiendo de que esa relación ya está viciada de todo atisbo de violencia, porque no ha sido penalizada y porque nadie le ha dicho a esa criatura de que lo que han hecho sus padres o sus hermanos mayores está mal. Bueno, eso a una escala menor en algunos casos, siempre y cuando pase dentro de la cancha, y mayor, como los actos de violencia que hemos visto esta semana en la Liga Nacional, se traslada de esa forma. Totalmente, totalmente. Por eso hablábamos también mucho de lo que es los diferentes contextos sociales, culturales, económicos. En este caso, llevándolo meramente a lo deportivo, hay que hacer mucho hincapié, por eso lo nombraba previamente, en lo que es el básquet formativo. Si nosotros desde a los más chicos le decimos, bueno, esto es lo que se puede hacer, pero también hay ciertas excepciones donde todo vale, también estamos dando pie a ciertas situaciones de violencia que no debemos fomentar. Así que también en los roles que tiene un club, principalmente en los entrenadores de formativas, tenemos que estar muy alertas a este tipo de situaciones, mismo en el arbitraje, explicarle a los chicos de, bueno, esto no se puede hacer por tal y tal motivo, y demás, para que esto no crezcan y pretendan que así se solucionan las diferentes cosas. Además, y justo vos me dabas el pie, Javi, con esto que decías de lo social, el autor habla de que hay ya una cierta tolerancia social a todo este tipo de hechos. Una puteada está bien, 2 puteadas está bien, porque es como socialmente aceptado, justamente. Y lo que, repito, y soy un poco redundante en el tema, hay que desnaturalizar todo este tipo de situaciones porque pueden llevar a cuestiones muchísimo, muchísimo más graves. Nosotros quizás no lo vemos tanto en el básquet, pero lo que pasó en la última semana con la Liga Nacional no está bien, no está bueno. Son gente profesional que lo ven niños, lo ven familias enteras y es un deporte. Históricamente no se lo vinculó a la violencia, no es como el fútbol en este caso. Y bueno, entre otras cosas que habla el paper, es una investigación realmente muy linda, los invito a quien quiera leerlo, está muy bueno, es dentro de todo corto. Habla de los diferentes roles que tienen los comunicadores, ni hablar del tema de hinchas y el consumo de alcohol en la cancha, no quiero meterme en ese tema, pero también hace como una cierta investigación ahí. Y también algo que me parece muy importante desde el rol de la comunicación de los medios es cómo cada vez un poquito más entra el amarillismo en los medios, ¿no? Y cómo ahora se replican, en vez de lo positivo, se replican más bien los hechos negativos. Y no desde un lado justamente desde la construcción del deporte, sino para que llame la atención. Sí, hubo trompadas en el vestuario. Bueno, y no solo hubo trompadas en el vestuario, tiene que continuar de esto no está bien, no debe ser así, tiene que dar un mensaje más allá de el hecho. ¿Y a qué siento yo? Y esto es una opinión mía, de que es para vender un show, es un espectáculo. Estamos haciendo de el deporte, o ya es en ciertas ligas, quizás no en la Liga Nacional, pero en muchas otras sí, haciendo un show. Y lo único que estamos logrando es atrasar en un montón de cosas, o en un montón de espacios, mejor dicho, que también tanto costaron en conseguir.
Entonces, bueno, quizás es responsabilizarse un poco, no solo de el hincha que lo vive pasionalmente y putea y después se pelea con otro hincha rival, sino, bueno, los diferentes actores dentro del deporte. ¿Qué responsabilidad tienen? Así que esto hace un poquito el autor, lo menciona y habla de, desde lo último, así como para cerrar, lo más teórico que el autor plantea es que el deporte no deja de ser, en cierto punto, un movimiento de masas. ¿A qué me refiero con un movimiento de masas? Que es un gran grupo de personas que sigue a un club, a un deporte, a lo que fuese. En este caso, nosotros hablamos del básquet, ¿no? Pero sigue, por ejemplo, hinchas de un club X, no vamos a mencionar, son un movimiento de masas que con tal de pertenecer a estas masas pueden actuar de manera violenta y que justamente no puede, ¿cómo decirlo? No hay un freno porque pasa de generación en generación, como vos deciste, dentro del folclore. Y justamente, repito, los medios de comunicación, los jugadores, los entrenadores y quienes pertenecemos a, por lo menos lo que yo considero este hermoso deporte, tenemos que frenar este tipo de situaciones porque cada vez se ven más. No es solo situaciones de violencia como lo que pasó en la última semana en la Liga Nacional, sino también lo que le ha pasado, por ejemplo, a las chicas del Talar, lo que pasó en la cancha de Ferro, que acá tenemos también un buen accionar en lo que a mí me parece lo que fue el fallo ante la sanción de Ferro. No sé qué pensás vos, Javi. Sí, yo, más allá de lo que yo piense, aprovecho un mensaje que me llega por privado, que me piden reserva, y me preguntan cuánto tiene que ver que esté todo aceptado en la vida cotidiana, porque es verdad, digamos, la violencia, y si bien nosotros ahora la abordamos desde un punto de vista, si se quiere, deportivo y enfocado obviamente al básquetbol, porque estamos en una plataforma de básquetbol, en un programa de básquetbol, pero digo, hay un montón de cuestiones, como para ir cerrando también, o un montón de ámbitos en los cuales hasta pareciera de que se promueve la violencia de todo tipo, que no necesariamente es física y no necesariamente es verbal, en muchos casos es psicológica, en muchos casos hay violencia hasta a nivel de grupos, hay, sin ir más lejos, se ha puesto desgraciadamente muy de moda el hecho de querer insultar o denostar a alguien mencionándolo como si fuera síndrome de Down, y ya está casi que totalmente naturalizado. Sí, total. Bien, con the M-word dando vueltas por ahí. Ni que hablar a las mujeres, ni que hablar... hay sectores de la sociedad que hasta invalidan el reclamo o el espacio que se le da a los adultos mayores. Bueno, hay un montón de situaciones en donde pareciera que está todo normalizado. ¿Bien? Que ha pasado a ser una actividad más como que paga ser violento. Sí, sí, total. Y ese es también el gran problema, ¿no? Justamente, por eso hacía tanto hincapié, y creo que el autor es su objetivo principal, es desnaturalizar todas estas situaciones que a lo largo de los años se fueron construyendo. Y que lamentablemente cuando se naturaliza, las vamos a ver cada vez más seguido. Es así. Así que bueno, nada, eso es un poquito de lo que trataba el artículo. Está muy bueno, repito, para quien lo quiera ver. Igual después lo compartimos. Cuando sí, subamos obvio. el recorte en redes, lo compartimos. Yo quiero decir algo más. No hace falta decir demasiado que soy un gran crítico de lo que es la dirigencia actual de básquetbol argentino. Sin embargo, el fallo del partido de Ferro Instituto es ejemplar. Totalmente. Es ejemplar. También tengo que decir que me resulta extraño que un fallo sea ejemplar cuando venimos de un fallo anterior, como el partido de Náutico del Talar, tomado por las mismas personas, que es tan ridículo. O sea, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No tiene mucho sentido. Totalmente. Volvemos al tema de las responsabilidades. Digo, no solo es solo de los hinchas, de los entrenadores, de los árbitros, que quizás a los primeros que se mira, sino también hay que expandir la mirada y ver un poco más el contexto global. Esto para mí es un gran ejemplo de lo que vos decís. El hecho que pasó en Ferro no solo es repudiable, sino que el fallo de por sí fue ejemplar, con nombre y apellido, que la persona no pueda volver a entrar a la cancha por 8 años. Digo, veníamos de un fallo que daba lástima al anterior. El fallo que pasó con las chicas del Talar
y en ese caso el club que estaba implicado como Náutico, realmente las únicas que salieron perjudicadas fueron las víctimas de violencia. No dejan de ser víctimas de violencia. Así que es para reverlo. Efectivamente, lo último que voy a decir, estamos en un... sobre este tema, obviamente, ¿no? Nos queda media hora de programa. Yo cuando era chico, hace muchos años, no solamente te daba vergüenza ser ignorante, sino que te daba vergüenza ser violento. Y es como que ya hemos naturalizado tanto la violencia que hay un montón de gente que es violenta y no le da vergüenza. Y la sociedad tiene que, o debería de darle vergüenza de vuelta a la gente. Ser violento, Total. ser ignorante o ponerse en determinadas posiciones que hemos naturalizado. Y de alguna manera hasta me da bronca tener que recordar situaciones de hace 30 años, o de hace 35 años, porque deberían de ser, esas sí son costumbres que uno debería de mantener, no como individuo, sino como sociedad. Te tiene que dar vergüenza ser violento, te tiene que dar vergüenza ser ignorante, decir una barbaridad o que no te dé lo mismo, porque no todo te puede dar lo mismo. No, bueno, justamente no hay que hacer la vista gorda ante este tipo de situaciones. Y de ahí para atrás. O sea, nosotros vemos, yo por lo menos ando mucho en lo que es el básquet formativo, y no solo te tiene que dar vergüenza, no te tiene que dar lo mismo, como bien decís, sino que hay que actuar en consecuencia. No es solo nos quejamos y listo, tenemos que actuar. Yo lo veo en padres y madres de quizás chicos muy chicos que están aprendiendo lo que hacen sus padres de insultar en las tribunas. Básquet formativo. Los chicos no pasan ni los 10, 11 años. Entonces, ¿qué aprenden también los chicos en ese sentido? Después, volvemos a lo mismo. Se vuelve un círculo, lo vamos naturalizando y hacemos que todo está bien. Entonces, creo que como reflexión, que estoy totalmente de acuerdo, no todo da lo mismo y no hay que naturalizarlo. Para eso hay que actuar en consecuencia. Gracias a Adcri, que a través del chat de Playback dice: hay que recuperar los principios y valores de la educación y responsabilidad familiar en la crianza de los niños. Comparto plenamente. Empieza por casa, la verdadera no, la principal educación. Hay gente que todavía cree que se educa nada más que en los colegios. No. La educación primordial en la casa, o en donde se pueda dar en un ámbito de contención. Pero gracias por estar del otro lado.